Muy buenas tardes a todas y todos, a los presentes aquí en la sala del instituto y a los que nos acompañan en línea. Es un gusto empezar este ciclo con esa primera conferencia que nos dictará la doctora Susana Sosenki. Y no es casualidad que sea la primera conferencia, porque justamente hablando de nuevos paradigmas de las infancias en la literatura, no podemos no empezar por un marco histórico de cómo cambia esa concepción de la literatura, ¿no? Luego, bueno, no voy a agregar mucho más, ya empezamos un poquito tarde para escuchar bien a la doctora. Nada más me permito leer una breve semblanza eh, para que entiendan de por qué empezamos con esa conferencia, ¿no? La doctora Susana Sosenki es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en historia de las infancias, historia de los medios de comunicación e historia cultural de México. Es fundadora de la Sociedad Iberoamericana de Historia de las Emociones y la Experiencia y de la Red de Historia de las Infancias en América Latina. Entre sus libros más recientes destacan Robachicos, Historia del Secuestro Infantil en México, de 2021, traducido al inglés por Bloomsbury, Historia Mínima de las Infancias en México, de 2024, y Televisión a la Carta, Historia de la Pantalla Chica en México, de 2025. Hoy nos dicta la conferencia Pensar a las infancias desde la historia, ¿para qué? Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias de la invitación del doctor Biagio Virio. Estoy muy contenta de estar aquí en Filológicas. Agradezco mucho a quienes nos acompañan con su presencia y a quienes nos acompañan también virtualmente. Bueno, yo en esta conferencia quisiera plantear una reflexión que no es nueva, que son muchos años que llevo invitando a hacer para pensar a la infancia, ¿no? Una reflexión en torno a cómo hemos pensado, reflexionado, representado, incluso gobernado a las infancias en México. Y es una invitación a entenderla no tanto como una etapa natural, universal e inmutable de la vida, ¿no? Sino a considerarlo una construcción histórica, social, cultural, política, moldeada por relaciones de poder, por proyectos de nación, por transformaciones económicas, no solo de corte nacional, sino también global. Entonces, bueno, en este recorrido que vamos a hacer en la próxima hora, voy a abordar primero la infancia para pensarla como una categoría de análisis relacional e interseccional y plantearé que no existe una infancia abstracta, sino que existen infancias en plural, múltiples y diversas, con distintas experiencias, con distintas definiciones. Y invitaré a pensar también en la edad como una categoría no solo que define una situación fisiológica del cuerpo o una condición psíquica e intelectual, sino también como un principio organizador creado por los adultos para regular comportamientos, que tiene una serie de expectativas y que regula también el acceso a ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, para ello, vamos a pensar un poco en el llamado mito de la inocencia infantil, que surgió con el pensamiento romántico del siglo XVIII y cómo ha impactado en la concepción y en la construcción moderna de la niñez, ¿no? Cómo ha sido también clasista, racista. Y por último, veré con ustedes cómo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad la idea de la agencia infantil va cobrando fuerza, pero también se va instrumentalizando a través de varios modelos económicos, desde el niño trabajador de inicios del siglo XX, pasando por los niños ahorradores, los niños cooperativistas del periodo postrevolucionario, a los niños consumidores, ¿no? Que surgieron con el auge de la sociedad de consumo, y a los niños emprendedores que surgen con el neoliberalismo contemporáneo, ¿no? Entonces, a través de esas figuras voy a mostrar cómo el capitalismo ha redefinido constantemente la infancia
y signado también nuestras formas de relacionarnos con los niños, con las niñas, ¿no? Entonces, mi intención no solamente es revisar el pasado, sino a partir del pasado, cuestionar críticamente las formas en que hoy entendemos, regulamos, nos relacionamos y gobernamos a las infancias. Bueno, entonces partamos de un par de preguntas. ¿Qué es la infancia? ¿Cómo podemos definirla? No es algo sencillo, pero yo invitaría a pensar que la infancia es en todo caso un estado transitorio que se articula con condiciones biológicas y fisiológicas, con un desarrollo cognitivo particular, pero sobre todo es una categoría histórica, cultural, social y política, donde se cruzan diversas subjetividades, ¿no? Además, está conectada y afectada íntimamente por todas las relaciones que se establecen en una sociedad, por las relaciones de clase, por las relaciones de género, por las relaciones étnicas, por el racismo, por la religión, por el propio contexto social y político. Todo eso incide en la definición, en las definiciones de lo que es un niño o una niña, ¿no? Y también incluso incide en las formas que tienen niños y niñas de transitar sus infancias. No existe ningún niño o ninguna niña fuera de esas intersecciones, ¿no? De estas categorías que hacen, por ejemplo, que una persona puede ser niño en un aspecto, ¿no? En la dependencia, pero en otros como la sexualidad, ¿no? Entonces, hay muchas intersecciones que tenemos que tomar en cuenta. Eso hace que la infancia sea una categoría subjetiva, no es fija, siempre fluye y está continuamente en revisión. Aparece a veces como un espacio de posibilidad, ¿no? Como una utopía de lo que podríamos llegar a ser como sociedad, y todo eso condiciona y genera tensiones y conflictos. Y lo que está en juego en esas disputas no es solo una definición de qué es un niño o qué es una niña, sino algo más concreto, digamos, ¿qué esperamos de los niños y las niñas? ¿Y quién tiene autoridad para definir, ¿no? Esas expectativas? Judith Garland ha señalado que el término niño es en realidad una herramienta discursiva muy potente que se invoca para dar forma, para limitar o excluir ciertos argumentos sobre las relaciones sociales entre personas y grupos, ¿no? Por todo eso, la manera en que conceptualizamos a la infancia es crucial porque define cómo nos relacionamos con niños y niñas y desde qué lugar intervenimos o los intervenimos, ¿no? Y dado que existen múltiples experiencias infantiles y múltiples definiciones sobre lo infantil, no es posible hablar de la infancia como si fuera una experiencia única y homogénea que tienen todos los niños del mundo, ¿no? O que es un concepto que podríamos aplicar a todos los niños y niñas del mundo, porque en ninguna sociedad y en ninguna época vamos a encontrar una definición única y estable de lo que es un niño y una niña, ¿no? Sí. Uno se va con comunidades indígenas en México, van a tener una concepción de lo que los niños y las niñas deben ser, deben hacer, a qué conocimientos deben acceder, que va a ser muy diferente a otras comunidades de otros lados del país, con otros sectores sociales, ¿no? Se espera de las niñas un comportamiento, de los niños otro comportamiento. Entonces, no vamos a llegar a una definición unívoca, ¿no? No es lo que necesitamos. Es decir, cada cultura y cada momento histórico ha construido sus propias nociones sobre lo que la infancia es, y esas nociones no son neutrales, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque siempre esas ideas, expectativas, proyectos que tenemos hacia las infancias reflejan intereses, reflejan jerarquías que establecemos socialmente e incluso reflejan proyectos de sociedad, ¿no? ¿Qué se espera de sus, dicen, son los ciudadanos del futuro? Ahí hay toda una serie de expectativas de qué tipo de ciudadanos va a ser, dependiendo del régimen, ¿no? Un régimen liberal va a proyectar un tipo de ciudadanía y otro régimen es otro tipo. Y para esto me gusta citar una definición que dio Erika Meiners, en donde ella decía que para ella el niño es una categoría flexible, queer y a menudo peligrosa que se concede a algunos, se niega a otros y es una carga para muchos, ¿sí? Entonces,
eso muestra la dimensión elástica del concepto y cómo se puede utilizar para distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, una primera invitación es justo a pensar la infancia no como algo esencial, que todos pasamos por un tiempo y que la infancia entonces debería ser feliz, de juegos, de risas, y lo que no acomoda en ese molde lo desechamos en la definición, no pertenece, ¿no? Porque eso además puede llegar, ¿no?, a convertir ciertas experiencias infantiles en una cosa que es normativa, en lo que sí es una experiencia infantil, y patologizar, ¿no?, lo que se considera que sale, ¿no?, de esa definición o se aleja de ellas, ¿no? Entonces, esos justamente fueron, por ejemplo, por mucho tiempo los niños considerados anormales en México, ¿no?, por la psiquiatría, ¿no?, más serie, pero era ya tener un defecto físico o tener alguna, ¿no?, cuestión del aprendizaje diferenciado, ¿no? Eran catalogados como anormales, como problemáticos, o también algún lugar común, que es decir que no tienen infancia, ¿no? Eso es algo con lo que nos enfrentamos muchas veces, en decir que un niño trabajador no tuvo infancia, y un niño, ¿no?, que sufrió ciertas violencias no tuvo infancia, ¿no? Porque construimos una idea de lo que la infancia debe ser. Eso no significa que no, digamos, militemos por unas infancias protegidas con derechos humanos y que no tengan, no sean violentadas, por supuesto, ¿no? Pero por eso quizá vale la pena hablar de infancias en plural, porque eso reconoce múltiples experiencias, aunque recurramos al singular cuando nos referimos al concepto en su dimensión teórica, ¿no?, para analizar. Ahora, otra cosa es que la infancia tampoco podemos definirla por límites de edad fijos, ¿no? Hubo muchos debates en México, entonces los pedagogos se peleaban para ver si a los 12 terminaba la infancia y en las niñas a los 12.4 años, ¿no? Entonces había primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, y era una, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la edad también es mucho más que un número, ¿no? Es mucho más que un indicador fisiológico, y es sobre todo, y así lo entiendo yo, es una construcción sociocultural, ¿no? En cada época histórica cambia la idea de la edad, ¿no? Digamos que en el antiguo México los 52 años era una persona vieja, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, la constitución hegemónica de la belleza de los cuerpos, ¿no?, habla de que tiene que estar, ¿no?, uno joven hasta, ¿no?, los 90, no tener arrugas. Entonces la edad se moviliza mucho históricamente, y en cada época histórica, a cada edad le asignamos comportamientos esperados, ¿no?, expectativas muy precisas sobre lo que una persona debe o no hacer, sentir, saber. Estás muy grande para esto, ¿no? A determinada edad te hacen preguntas muy precisas de que ya te vas a casar, ya vas a tener hijos, ya, ¿no? Estás muy chico para ver esto, ¿sí? Entonces, la edad es, por un lado, un marcador cronológico y un conjunto de señales con los que vamos midiendo el avance a lo largo de la vida, que se vinculan con el desarrollo cognitivo, emocional y fisiológico, ¿no? O sea, que se vinculan con qué es lo que consideramos apropiado o inapropiado en cada etapa, y es también una experiencia subjetiva que pesa sobre nosotros, ¿no? Mientras crecemos y envejecemos, porque muchas veces te sientes más joven de lo que eres, ¿no? Entonces es subjetivo, ¿no? Para algunas condiciones te sientes muy maduro, para otras no. Entonces la edad también se juega en una experiencia personal. Es una manera de verte y de ser visto, ¿no? Ahí se juega mucho. Y es un principio organizador. Organizamos a las sociedades también por edades. O sea, sí hay una, ¿no?, concepción etaria para organizar a las sociedades, ¿no? Pero finalmente ese número que le asignamos a los cuerpos tiene algo de invención. Es arbitrario en su forma y poderoso en sus efectos, ¿no? No digo que alguien que tiene 12 años tenga, en efecto, tiene 12 años, pero ¿qué simboliza, no? Eso. Entonces, la edad nunca opera sola como categoría y siempre está entrelazada otra vez con el género, con la clase, con la etnia y con otras muchas categorías, ¿no? Y regula
y esto es muy importante para quienes trabajamos con infancias, regula, entre otras cosas, qué conocimiento, qué tipo de conocimiento les está permitido a los niños y cuál no, ¿no? Entonces, tampoco podemos definir a los niños solamente por edad. Jurídicamente sí, ¿no? Pero estamos pensando en términos que nos sirvan más para trabajar culturalmente. Entonces, pensemos en algunos ejemplos concretos de cómo la edad opera, ¿no? Como principio organizador de la vida cotidiana. Durante siglos, la Iglesia Católica, ¿no? En México marcó las edades de los grandes ritos. Hoy, por ejemplo, la Arquidiócesis Mexicana establece que la primera comunión requiere haber cumplido los 9 años y la confirmación los 12. Pero ¿qué y quién determina que una persona se suponga lista para ciertos saberes y ciertos compromisos espirituales? O sea, porque a los 9 y a los 12 exactamente, ¿no? Y lo mismo ocurre con otro tipo de cosas, la clasificación de películas, videojuegos, contenidos digitales o literarios. No es que un joven de 16 años sea mentalmente incapaz de ver una película para mayores de 18, ¿cierto? Es que hay un grupo de adultos que han decidido que ciertas imágenes, ciertos saberes, ciertas experiencias deben ser accesibles a una edad y no antes. Pensemos también en cómo ciertos espacios están organizados por edades. Los menores de 18 años no pueden entrar a bares y casinos. Hay hoteles que no aceptan niños de ningún tipo, ¿no? No es una cuestión de que niños y niñas no tengan capacidad para estar ahí, sino que se demarca a qué lugares pertenecen, a qué grupos etarios pertenecen ciertos lugares y quién tiene derecho de estar en ciertos espacios, por la edad. A veces es por el género, ¿no? A veces es por, digamos, en la primera parte del siglo XX en Estados Unidos era una cuestión racial, ¿no? O sea, son categorías que sirven para ello. Entonces, la participación política, por ejemplo, sigue la misma lógica. A los 18 años o a los 16 años en algunos países, o sea, no es una cuestión de desarrollo psíquico, porque si en algunos países están votando a los 16, ¿por qué en otros países serían más tontos esos niños? No, ¿no? Se traza la frontera entre quién tiene criterio político o no. Y sin embargo, a veces en esos mismos países se baja la edad penal porque se considera que alguien de 14 ya tiene conciencia del delito. ¿No? Es una contradicción muy reveladora. Cuando se trata de derechos, exigimos más edad. Cuando se trata de responsabilidades, adelantamos el calendario. Entonces, la edad regula también la participación económica. Hay una edad mínima para firmar contratos o para abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, la edad puede ser un criterio incluyente o profundamente excluyente, ¿sí? Y nos toca a nosotros reflexionar sobre eso, no simplemente decir, así es que la edad es esta. Bueno, que mueve todo eso, ¿no? Entonces, la edad no es una frontera natural ni fija, sino también una categoría muy variable, ¿no? Y además, múltiples marcadores de edad se superponen. Puede ser tener mayoría de edad política, minoría de edad en imputabilidad, ¿no? Estamos todo el tiempo en unos marcadores diferenciados, ¿no? Para la iglesia hay unas edades, para comprender, en lo espiritual a los 12 podrías comprender ciertas cosas, pero en lo penal no, pero en lo político sí, ¿no? Pues estamos todo el tiempo en esas juxtaposiciones que no siempre coinciden, ¿no? Los que establecen la ley, los que organiza la escuela, los que definen los psicólogos en términos de desarrollo, los que se imponen en las decisiones familiares, incluso. ¿A qué edad te voy a dejar salir solo a la tienda? ¿A qué edad puedes estar solo en la calle en México? Si eres mujer y si eres hombre. Ahí también cambia, ¿no? Si eres de sectores populares, podrás estar en la calle probablemente más temprano que si eres de los sectores más altos, que muchas veces prefieren que sus hijos no salgan a la calle, ¿no? Hasta que ya sean, ¿no? Adultos. Entonces, todo esto funciona como principios organizativos de las relaciones humanas, ¿no? Paso ahora entonces al segundo eje de esta charla, que es apuntar algunos elementos de cómo construimos esa idea de la inocencia infantil que signa gran parte de cómo nos relacionamos con los niños y las niñas hoy. Y que también es otra de los elementos, ¿no? Que nos parecen naturales, ¿no? Los niños son inocentes por naturaleza, decimos, es una frase común, ¿no? Y la hemos reflexionado mucho en nuestros seminarios de historia de la infancia. Yo llevo muchos años
me habrán escuchado algunos ya decir lo mismo, ¿no? Entonces, en la forma en que el Estado, las instituciones y los adultos nos hemos relacionado con las infancias, ha predominado precisamente una perspectiva esencialista y universalista, ¿no? ¿A qué me refiero a esto, no? Esencialistas que todos los seres humanos, solo por ser seres humanos, lo traerían ya de entrada, y universalistas que operaría sin importar la época histórica, el lugar del mundo, es decir, ¿no? Los niños son inocentes, no importa dónde, no importa cuándo, y nacen y lo son. Y esto, ¿no? ¿Cuándo se origina esto? Particularmente en el romanticismo europeo del siglo XVIII, ¿no? Cuando la figura del niño, la figura infantil, se vuelve un elemento muy importante para el romanticismo y para la ilustración, ¿no? En un mundo cada vez más industrial, urbano y comercial, la pintura romántica, en particular en Europa, buscó representar aquellas cualidades que, ¿no?, la modernidad percibía como amenazadas. Y la infancia ocupó en el imaginario un lugar privilegiado, o sea, se la consideró el momento más vulnerable frente a un mundo cruel y por lo tanto algo que debía protegerse para, ¿no?, conservar su pureza. Entonces la niñez se idealizó como una etapa mágica, luminosa, profundamente vinculado con la naturaleza y con la capacidad de asombro, y en torno a esta idealización se desarrolló una industria educativa que concibió a los niños como seres incompletos que necesitaban formación y resguardo para permanecer intactos de la maldad y de las perversiones de la modernidad, ¿no? O sea, hay que construirles un mundo donde todo esto malo no les llegue. Ahí es en ese contexto intelectual que aparecen las ideas de John Locke, quien propuso que su idea de la tabula rasa, o sea, los niños nacen en blanco, ni buenos ni malos, y es la crianza y la educación, ¿no?, lo que los forma. Y Rousseau en el Emilio, en 1762, discute esa postura y sostiene algo más radical, que los niños eran buenos por naturaleza y que era la sociedad la que los corrompía, ¿no? Entonces, es el núcleo del pensamiento sobre la infancia, Rousseau. Y estas ideas fueron dialogando con otras producciones de la época, la pintura, ¿no? Y fueron popularizando y construyendo ese vínculo entre infancia y inocencia que hoy nos parece natural, pero que está muy históricamente situado en un momento determinado, ¿no? Si podemos poner. Y fueron los pintores ingleses de mediados del siglo XVIII quienes protagonizaron un primer gran momento de construcción visual de esta infancia romántica, ¿no? Lo que llamaban el niño romántico, ¿no? Introdujeron una nueva simbología en la que el niño aparecía como un ser bondadoso, puro, asexual, esto es muy importante, candoroso, y la inocencia es el cuerpo infantil mismo, ¿sí? Ustedes aquí están viendo una pintura de un pintor inglés, y en realidad este es un niño, es John, ¿sí? Entonces, si se fijan, es muy difícil identificar el género, ¿no? Usan esa vestimenta, o sea, pero entonces hay una cuestión de bondad, está la relación con la naturaleza, ¿no? Ahí podemos ver cómo. Y fue en ese mismo contexto en el que surgió el modelo también del niño lector, ¿no? Vamos a hablar como de ciertos modelos que se van construyendo. Si ustedes quieren saber cómo se construye el modelo del niño lector, yo creo que la mejor persona es mi colega y amiga Beatriz Alcubierre. Ella estudió cómo se tensionó el no saber con el saber y el conocimiento de la lectura, ¿no? Entonces Alcubierre señala que el modelo de infancia lectora fue una construcción estrictamente moderna que comienza a gestarse ya a finales del siglo XVII y se consolida en este momento del siglo XVIII con los primeros emprendimientos sistemáticos de libros dirigidos deliberadamente a un público infantil, ¿no? Como el que vemos el que vemos en el lado derecho de la pantalla, ya será del siglo XIX, porque es ahí donde el proceso de construcción del niño lector alcanza su plenitud, en el siglo XIX, porque además es ahí cuando la educación y la protección de la infancia se convierten en políticas de Estado y el niño pasa a concebirse ya más como un ciudadano del futuro, y también como un sujeto de conocimiento, ¿no? Como un agente en formación dentro de ese mercado editorial en expansión. Y esta representación de la inocencia, digamos, la representación pictórica de la inocencia, hay muchísimas, ¿no? Hay imágenes hermosas y que todavía hoy encontramos ya más en el estilo del libro
de la derecha, incluso en cuadernos escolares, en calcomanías para niños, en muñecos todavía hoy, va migrando de formatos, pasa de la pintura al grabado comercial, ¿no? Que a principios del siglo XIX va a convergir con ciertas ideas de protección de niños y niñas, y luego pasa a la fotografía, ¿sí? Pero este tipo de publicaciones Greenaway fue una gran ilustradora que para el siglo XIX hizo todo tipo de productos con este tipo de imágenes que también son la construcción de la infancia romántica, ¿no? Hay libros, hay juguetes, literatura, tarjetas postales, calendarios, revistas, publicidad. O sea, esto se va masificando cada vez más, ¿no? Y va constituyendo una imagen de la infancia idealizada que va perfeccionando su fórmula, ¿no? Niños en la naturaleza, en actividades lúdicas, no van a estar trabajando, no van a estar, ¿no? Y aunque ya en esos momentos Sigmund Freud ya estaba planteando desde el psicoanálisis la idea de cuestionar esa inocencia y de plantear que los niños también son sujetos sexuados, ¿no? Que tienen, ¿no? Que son sujetos perversos polimorfos, es más potente la instalación del mito de la inocencia infantil, que además se va a corporeizar en un cuerpo infantil esencialmente blanco, ¿sí? Seguramente imágenes con niños indígenas, pero no, es una construcción de un cuerpo blanco, ¿sí? Entonces es una construcción muy racializada, que ahorita vamos a ver alguna otra imágenes, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, los concursos de bebés, la prensa, este es un concurso que se lleva en Estados Unidos, pero en México hay muchísimos concursos de bebés, ¿no? Lo que consideramos, parece que bebé Gerber, si ustedes piensan en esa imagen que tenemos del bebé Gerber, es un bebé blanco, rozagante, ¿no? Que va a revelar quizá con particular crudeza esta idea de supremacía racial y eugenésica, ¿no? De producir niños fuertes, sanos, racialmente mejorados, regordetes, ¿no? De mejillas sonrosadas. Pero Henry Giraud, que desde la teoría crítica de la educación decía pues que este mito de la inocencia es altamente discriminatorio. ¿Por qué? Pues porque los niños pobres, indígenas, afrodescendientes, trabajadores, pobres urbanos, ¿no? Quedan fuera de la idea de ser niños inocentes. Es muy raro que encuentres que son inocentes ¿no? En las fuentes históricas, difícilmente los van a describir como niños inocentes, ¿no? Siempre están en un constante estado de falta, ¿no? Es decir, se han vuelto perversos, la sociedad los ha, ¿no? Vuelto perversos. Y como escribió Andrés Barba en República Luminosa, a los niños no solo se les exige ser inocentes, sino también representarlo, ¿no? Y cuando fallan, son ángeles caídos. Los niños pobres, criminalizados, esclavizados, no encajaron con este ideal. Basta pensar en Los Olvidados de Buñuel, no sé si todos ya conocen esta película, que son niños con agencia, que trabajan, que roban, que matan, que desean, ¿no? Para entender cuál es el tipo de infancia que este mito no está dispuesto a tolerar, ¿no? Entonces, múltiples agentes y discursos han normalizado esa concepción, nosotros mismos, desde los medios de comunicación, la publicidad, las leyes, las políticas públicas, la educación formal, generando una profunda ansiedad entre distinguir quién tiene infancia, quién no tiene infancia, quién la tiene, quién la perdió, a quién se la robaron, ¿no? Sin distinguir, ¿no? La pluralidad de infancias que se pueden tener. Y esto ha generado en muchas ocasiones que se incite a padres y maestros a proteger a los niños y las niñas de ese conocimiento difícil, de ese conocimiento que, ¿no? Se considera que es la maldad que podría empañar la inocencia infantil, que es la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que no se les hable, cuántas, ¿no? Hubo muchas campañas para instaurar educación sexual en México y siempre que están esas campañas, fíjense, siempre la contrarrespuesta va a ser que se atenta contra la inocencia de los niños, evitar que se enteren de la muerte, cuando en algunas culturas los niños participan del entierro, de todo, están ahí, ¿no? Evitar que se enteren de la violencia, evitar que se enteren de la pobreza y despolitizando a las infancias. La política no es un conocimiento, ¿no? Entonces,
o limitas la agencia de los niños, ¿no? Entonces, la inocencia infantil es entonces una categoría política cuando la pensamos de esta manera, ¿no? Sostenida en el esencialismo, todos los niños son inocentes, en el control parental, en el ocultamiento de información sobre el sexo, la economía y la política, ¿no? Que se ha apoyado tanto en el patriarcado como en el racismo, ¿no? Y entonces se ha asociado la inocencia con la blanquitud, ¿no? Entonces, Sarah Chin dice, el capitalismo preservó la inocencia impidiendo el acceso al conocimiento adulto, y Giraud subrayó, ¿no?, la contradicción de fondo. Se otorga protección, pero se niega autonomía. Ignorar la realidad adulta entonces no ha protegido a los niños, sino que los ha vuelto más vulnerables, porque sin agencia, sin lenguaje, es imposible defenderse de la dominación. Si tú no les explicas el mundo tal cual es, no tienen el lenguaje ni la comprensión, ¿no?, para participar. Entonces, ¿cómo regulamos el acceso de los niños al conocimiento y qué infancias estamos construyendo cuando reproducimos el discurso de la inocencia? ¿Qué no queremos que sepan? ¿Qué queremos guardar para nosotros y dejar para ellos? Entonces, apelar a la protección de la inocencia per se no es una posición neutra, ¿no? La protección de las infancias sí hay que apelar, es diferente. ¿Sí? Pero proteger la inocencia no es una posición neutra, ¿no? Es también una herramienta de gobierno de las infancias, y si no la problematizamos, seguiremos confundiendo silencio con protección, ¿no? Y exclusión con cuidados. Y no son... entonces, bueno, paso ahora al tercer eje de esta conferencia, que es conversar sobre algunos modelos de infancia, sí, esa ya podemos, que surgieron en el capitalismo mexicano del siglo XX. Y para ello quizá necesitamos detenernos un momento en una idea que me parece importante, que el capitalismo no deberíamos pensarlo solo como, no únicamente como un sistema económico, ¿no? Para William Sewell es una forma de vida con sus propias temporalidades. Para Luc Boltanski y Yves Chapello, es un conjunto de creencias compartidas, inscritas en instituciones y ancladas en lo real, que hacen circular esquemas de pensamiento capaces de justificar y reproducir el orden existente. Es decir, ¿no? Foucault también pensó, ¿no?, lo que Foucault plantea es una subjetividad, es decir, es una forma de pensar el mundo, de comportarnos en la vida privada, íntima, en la pública, ¿no? Es una subjetividad. Entonces, dicho de otra manera, el capitalismo no solo organiza la producción y el consumo, sino que penetra en la imaginación, en las relaciones afectivas, en las subjetividades, en la manera en que entendemos el mundo y nos posicionamos en él. ¿Por qué importa esto para hablar de infancias? Pues porque si el capitalismo es una forma de vida con una dinámica tan expansiva, ¿no?, que produce texturas particulares de nuestras experiencias, entonces sus lógicas operan inevitablemente sobre adultos y sobre niños, ¿no? Y, y en los niños no operan de forma marginal, porque lejos de ser un producto pasivo del capitalismo, los niños son uno de sus núcleos, ¿sí? Son uno de los corazones del capitalismo. O sea, en las infancias inicia el capitalismo, se reproduce y se renueva, digamos, ¿no?, por decirlo de algún modo. Entonces, yo al menos he encontrado, y hay muchos más, pero hoy me concentraré en 4 modelos a través de los cuales el capitalismo mexicano del siglo XX construyó, promovió y pensó a las infancias, ¿no? Y antes de presentar esto, una aclaración, aunque defiendo el lenguaje inclusivo, van a notar que uso muchas veces el término niño, porque me estoy refiriendo a esos modelos históricos que fueron muy masculinistas, o sea, ¿no? Se planteaban un modelo para el niño. Voy a tratar también ¿no?, de insertar a las mujeres, por supuesto, pero están constituidos dentro de un sistema patriarcal, por eso, ¿no?, lo reflexiona así, y estuvo centrado en el papel de los sujetos masculinos, ¿no? Entonces, esos 4 modelos serían el del niño trabajador, el del niño ahorrador y cooperativista, el del niño consumidor y el del niño emprendedor.
Jean Baudrillard ya había señalado que el sistema capitalista tiene necesidad de los hombres como trabajadores, como ahorradores y como consumidores. Y yo identifico que esto también se proyectó en las infancias mexicanas, ¿no? Pero digamos que en estos 4 modelos no se pueden pensar como compartimientos separados, ¿no? O sea, el niño trabajador también va a la escuela en la tarde y se convierte en niño ahorrador, y el niño consumidor también de pronto, ¿no? Entonces a veces se traslapan, ¿no? No están separados, sus bordes también están, digamos, impregnados por la racialización, la minorización, la criminalización, y partieron de referencias que circulaban globalmente, pero que se expresaron de manera específica en la realidad mexicana. Lo que une a todos estos modelos fue una idea que atravesó al siglo XX entero, la de los niños y las niñas como sujetos activos y participativos, ¿no? Como constructores del futuro. O sea, esa es una idea que está muy estirada en el siglo XX, de que las infancias son participativas y son activas. Y esta idea no es exclusiva del capitalismo, o sea, también, por ejemplo, en la Unión Soviética y los movimientos revolucionarios latinoamericanos pusieron a los niños y a las niñas en el centro de sus proyectos, ¿sí? O sea, no solamente operan el capitalismo, pero fue el capitalismo quien supo apropiársela con mayor eficacia y convertirla en un motor de reproducción del propio sistema, hasta desembocar al final del siglo en la figura del niño emprendedor neoliberal. A ver si logro explicarme, ¿no? Desde los orígenes del industrialismo, el trabajo infantil tenía una importancia fundamental. Esto lo distinguieron muy pronto Karl Marx, ¿no? En las fábricas inglesas tiene un capítulo destinado al trabajo infantil. Y en la experiencia mexicana, particularmente después de la Revolución Mexicana de 1910 y lo que viene, que es la construcción del Estado revolucionario en la posrevolución, el trabajo infantil se considera moralmente aceptable e incluso recomendable para las infancias mexicanas. Por eso digo que nuestra idea de que los niños no deben trabajar también está históricamente situada. O sea, en 1920 y 30 se considera que los niños y niñas sí deben trabajar, los de los sectores populares, pero no se ve mal, ¿no? Particularmente si se trabaja en entornos familiares o en espacios cerrados, ¿no? La calle no convence tanto a las autoridades, pero las fábricas y los talleres artesanales sí. Entonces, los gobiernos postrevolucionarios lo que están tratando de crear en México es una nueva sociedad, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo niño y niña. Y estos niños de los sectores populares se van a convertir como en la bandera del futuro, como en esos futuros ciudadanos útiles, trabajadores, laboriosos, que requiere la modernización del país, ¿no? Entonces, para ello se insistió en formarlos a partir de valores como el trabajo, el ahorro y el cooperativismo, ¿sí? Entonces, instituciones educativas, correccionales, muchas instituciones del Estado forman a los niños y niñas de los sectores populares en el aprendizaje de oficios en las escuelas. Quizá muchos de ustedes también les tocó que en las secundarias se formaba para un oficio, ¿no? Pero entonces estas habilidades, ¿no? Ya desde el siglo XIX, ¿no? Muchos niños trabajaban en talleres artesanales, ¿no? Pero en varias instituciones del gobierno no solo se les enseñan oficios, sino se les exige que limpien los terrenos de la escuela, de la institución correccional, del manicomio, que atiendan las granjas, que sirvan comida, ¿no? Entonces, se considera que así no solo se formaban laboralmente en la cultura del trabajo, sino que también contribuían a los gastos del Estado, ¿no? Entonces, pues ya no tenemos que contratar gente que limpie porque los niños son los que tienen que hacerlo. Y entonces el trabajo infantil se concibe en los hombres que gobiernan México en estos años como una forma de regeneración social, ¿no? Y en los hechos se usa para financiar desde dentro de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en una visita de los reporteros de Jueves de Excelsior en el 52 al Tribunal de Menores de Ciudad Juárez, encuentran que hay un taller de zapatería, ¿no? Con niños entre 12 y 19 años que producen 18 pares de zapatos semanales y en el de carpintería hacen todos los muebles que se necesitan en la institución, en el ayuntamiento, ¿no? Son los niños, pues son niños que están
Es decir, no es trabajo infantil oculto, es trabajo infantil institucionalizado, ¿no? Es otra concepción de la función de la infancia. En el internado nacional, los niños tenían que cortar el cabello a sus compañeros y tan legitimadas estaban esas prácticas, pues que uno lee los periódicos de la época y los periodistas pues las alaban públicamente, o sea, no es como algo que tengan que ocultar, ¿no? Y las autoridades expresan su alegría de ver a los niños trabajando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en 1950, pensemos, el censo de población contabilizó 500,000 de niños trabajando en el país entre 12 y 14 años y más de 1,000,000 entre los 15 y 19, ¿no? O sea, es un tema muy extendido, o sea, más o menos era el 20% del total de la fuerza de trabajo en México a mediados, ¿no?, del siglo XX. Y esos datos no incluían a los niños trabajadores en la vía pública. O sea, tendríamos que sumarle mucho más y mucho menos a los del campo. O sea, es un mundo de trabajo infantil muy extendido. Y las niñas, si bien trabajan en el mundo artesanal, fabril y de trabajos en la calle, especialmente cumplen una función en trabajos de reproducción social, ¿no? Alimentar, vestir, limpiar, cuidar a otros en el hogar, que es una condición indispensable para el funcionamiento del capitalismo. Va a estar Nancy Fraser en estos días en la UNAM, habrá que verla porque es, ¿no?, la gran teórica sobre este tema. Entonces, a diferencia de gran parte de lo que pasará en países europeos o en Estados Unidos, en México la escuela no salva a los niños del trabajo. O sea, desde 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, hay un gran avance de la educación masiva en nuestro país, pero lo que supone para los niños de los sectores populares el avance educativo es que ellos tienen que cumplir las dos faenas, ir a trabajar y ir a estudiar, ¿no? Entonces se les hace una carga y dividen sus jornadas, ¿no?, para cumplir con esas dos labores, ¿no? Entonces, bueno, la percepción del trabajo infantil ha cambiado a lo largo del tiempo, o sea, pasa de ser una práctica aceptada y valorada a considerarse una forma ya de abuso y explotación, ¿no? Pero eso también es un camino histórico, ¿no? Pero aunque hay muchos debates, leyes y reglamentos, ¿no?, en el artículo 123, por supuesto, para proteger a niños y niñas, ¿no?, de la explotación, la implementación de estas leyes a lo largo del siglo XX en México es generalmente laxa, ¿no? Y el trabajo infantil está lejos de ser un escándalo en el siglo XX. O sea, por ejemplo, en 1953, integrantes de la Cámara de Diputados aceptan que hay un pavoroso problema en México, pues hay más de 500,000 de menores de 14 años trabajando, pero la sugerencia de los legisladores en ese momento es: no debemos resolver esto con leyes más o menos románticas y proteccionistas, sino buscando la forma en que, cito, sin dejar de laborar, reciban la instrucción debida y que les den en los mismos centros de trabajo alimentos adecuados, ¿no? Entonces, es interesante que los propios legisladores consideren que los niños trabajadores deberían percibir el salario mínimo y un subsidio de desarrollo, ¿no? Entonces, se busca legitimar y respaldar su actividad laboral para que puedan desarrollarlas en mejores condiciones, ¿no? Y ese año el presidente Ruiz Cortines inaugura, ¿no?, unos trabajos del Congreso Nacional de Protección a la Infancia, y dice ¿no?, que deben ser los derechos de los niños y no alude al problema de la explotación infantil. Y en cambio, 2,000 papeleritos, digamos, los voceadores, los niños chiquitos que vendían periódicos de la ciudad, le hacen valla para que entre él al Congreso Nacional de Protección de la Infancia a decir que hay que proteger los derechos de los niños. Es un México, ¿no? Le hacen un aplauso, ¿no? Entonces, bueno, va subiendo la edad laboral, pero bueno. Ahora, después viene en esos momentos, esta concepción del trabajo infantil se combina con la idea de que los niños deben ser ahorradores, ¿no?, con todo el programa del ahorro escolar. O sea, se implementan varios programas de educación económica en las escuelas, en las que pretenden formar a los niños en el ahorro escolar, pero también en el conocimiento de la cultura bancaria, ¿sí? De la importancia del gasto consciente, de la utilización del dinero, así como la creación de cooperativas, ¿no? Entonces se fundan las cajas de ahorro escolar, ¿no?
para internalizar en los niños y las niñas la lógica de la cultura bancaria, ¿no? Entonces, están los gobiernos posrevolucionarios navegando en esas paradojas de una formación orientada a la lógica bancaria y después a una lógica colectivista que es a través de las cooperativas escolares, ¿no? Pero la idea de construir un niño ahorrador es muy importante, sobre todo, ¿no? Particularmente cuando llega Narciso Basols a la Secretaría de Educación Pública, en donde dicen, bueno, hay que construir la idea de que un niño ahorre, ¿no? De que siga el sendero de no dilapidar y no derrochar, ¿no? Entonces, ahora, la pobreza de las familias mexicanas pues impide mucho los logros de este programa. O sea, hay muchísimas cartas en los archivos de las familias que dicen, bueno, pero nosotros no tenemos, les explican sus condiciones precarias, ¿no? Pero bueno, el tenor de estos programas bajo la Revolución Mexicana y bajo la posrevolución es construir la idea de un niño ahorrador y también que participe en las cooperativas escolares que van pasando como de una idea de que todos cooperemos para el mejoramiento, ¿no? De la escuela y de los que no tengan, a convertirse en tienditas donde los niños tienen que cumplir labores de vendedores, ¿no? Y de cobradores, ¿no? Y y después hay un viraje, ¿no? O sea, para los años 60 este programa del ahorro escolar ya está dependiendo totalmente de las instituciones bancarias. En el 93 se deroga la ley del ahorro escolar, ¿no? Pero estos programas de ahorro y cooperativas escolares van a ir también combinándose con un modelo que va a fomentar la idea de las infancias como consumidoras, ¿no? Muchas veces, ay, es que los niños son consumidores por naturaleza. Esa es otra de las ideas muy, ¿no? Son consumidores por naturaleza. No, no son consumidores por naturaleza, ¿no? Es como hoy tenemos grandes problemas de obesidad infantil, claro, porque todo lo que les ofrece la industria es productos azucarados. Hay estudios, ¿no? O sea, entonces no es que sean naturalmente adictos al azúcar, no son adictos al azúcar, ¿no? Es una construcción también económica y cultural. Y el tema del niño consumidor también es otra construcción. No nacen, no brotan los niños consumidores como de la nada, ¿no? Perdón, pero lo de ser naturalmente consumidores cabían en el ser naturalmente buenos, ¿ve? También son estos esencialismos, ¿no? Respecto a las infancias. Y es parte del desarrollo del capitalismo en México y en el mundo, ¿no? En Estados Unidos varios autores hablan de que justo en los años 50, desde los 30 ya se está viendo la aparición de la emergencia de la sociedad de consumo, pero se habla de la república de consumidores, ¿no? Que se concentra en valores ya diferentes. La abundancia, la libertad, es la bandera, ¿no? Que se utiliza para el consumo. Es muy interesante cómo se va apropiando también el capitalismo de la libertad del individuo, es poder consumir, que pueda consumir lo que quiera, aunque sea pura retórica, porque no es real, ¿no? Y además, esta retórica de la construcción del niño consumidor va a incentivar la idea de que la participación ciudadana puede darse a través del consumo. Es ahí donde podemos elegir, tú puedes elegir lo que tú quieras, es realmente una libertad del individuo, ¿no? Y en la Rusia soviética, mientras tanto, el consumo es más que mera acumulación, ¿no? Es parte de una kulturnos que lo hace más razonado, menos tipo, es como otro tipo. Pero entonces, bueno, en la década de los 30, mientras el mundo se recupera de la sacudida de la bolsa de Wall Street y las consecuencias regionales, hay políticas estatales y empresariales que se concentran en integrar a los niños como participantes activos del mercado y dinamizadores del consumo. No digo que sea como una cosa maquiavélica que está estructurado, sino simplemente se ve que tenemos que integrar a todos los consumidores. Tenemos que, como hoy día se integra a los que tienen problemas celíacos, tienen ¿no? una parte en el súper y los que comen orgánico tienen otras. Es decir, nadie se puede escapar al sistema de consumo. Hay cosas, tú no puedes tener el problema que tengas, pero va a haber algo para ti. No podemos perder a los niños como consumidores, esa es la lógica, y se va a construir la lógica del niño consumidor defendiendo la agencia y la participación de los niños. Es el espacio donde los niños pueden participar, ¿sí? Entonces, tanto en los anuncios publicitarios estadounidenses como en los que circulan en México y en otros países de América Latina,
se va a celebrar la autonomía infantil y se va a representar la figura del niño consumidor como una persona intencionada, informada y que sabe lo que quiere. Miren qué bien, sabe lo que quiere, ya sabe lo que quiere. ¿Sí? Entonces el consumo se asocia a la libertad de elección. Y eso sí lo tenemos muy, ¿no? Integrado en nuestras subjetividades. Entonces ya no es el trabajo, ya no es la cooperación colectiva de las cooperativas escolares, sino el consumo el que promete potenciar al máximo la agencia de los niños, ¿sí? En ese momento es donde se construye lo que el politólogo Eduardo Bustelo denomina capitalismo infantil, una operación de mercantilización de niños, niñas y adolescentes como consumidores. Es un nuevo modelo. Entonces, si al futuro ciudadano de la posrevolución se le enseña a trabajar, se le insiste por la importancia del ahorro, la cooperativa escolar, incluso en la educación cardenista se le forman principios de solidaridad y corporativismo, en la segunda mitad del siglo XX eso ya se orienta mucho más al consumo, ¿sí? Y entonces se les sugieren a los niños nuevas sociabilidades, nuevos espacios y prácticas, ¿sí? Se basa como en integrarlos, hay múltiples estrategias que se utilizan, ¿no? Se utilizan como incluso los nuevos modelos, discursos y descubrimientos psicopedagógicos, así como a los profesionales de la mercadotecnia. Una de las principales estrategias se construyen en torno a construir un binomio madre-niño en los temas de consumo, ¿no? Entonces, hablarle a las madres se apela a que ellos inviten a sus hijos al acto de consumo, que los lleven a las tiendas departamentales para que ellos elijan, consulta con tus hijos, ¿no? Algunas compras, hay libros, Juliet Short tiene un libro muy bueno sobre esto que se llama Nacidos para comprar, que habla de un porcentaje enorme de familias que terminan decidiendo un modelo de coche o un color de coche porque son los niños los que lo propusieron, ¿no? En la casa, por ejemplo, ¿no? Y las propias tiendas se reorganizan arquitectónicamente para seducir a estos pequeños clientecitos, ¿no? Ponen los productos a su alcance, los dejan tocarlos, pueden experimentar con los juguetes, pueden tocar los peluches, pueden tocar las texturas. En los supermercados se estructuran todos los dulces, ¿no? En el nivel de la caja para que estén a la altura y sean, ¿no? Ya al último momento, cuando has cerrado tu carrito, ellos puedan elegir algo más, ¿no? Uno gasta muchísimo más y lleva a los hijos consigo en súper, está demostrado, ¿no? Se insertan nuevos personajes diversos en las cajas de cereales, ¿no? Santa Claus aparece promocionando todo tipo de productos Walt Disney, o sea, se empieza a hacer sinergias con grandes corporativos y figuras transnacionales, descuentos, obsequios, se invita a formar clubes infantiles en torno a determinados productos para fomentar la fidelidad de los niños, ¿no? Trivias, concursos, etcétera, ¿no? Y la creación de espacios infantiles dentro de las tiendas departamentales, áreas de juegos, ¿no? Departamento de bebé, departamento de niño, departamento de niña, departamento de adolescente, departamento juvenil, departamento de juguetes, todo eso es, ¿no? Compartimentar los espacios de consumo. Y en estos departamentos, ¿no? Se generan también sociabilidades, ¿no? Entonces, y estos impulsos, ¿no? Por hacer de los niños y niñas pequeños clientecitos, no están tan alejados de los lineales. Seguir ahorrando en las instituciones bancarias, ¿no? Entonces, esta lógica de participación infantil, ¿no? Se va creando como un espacio de intersección de discursos pedagógicos, empresariales, del mercado, sobre qué lugar deben ocupar niños y niñas en una sociedad, cuáles, ¿no? ¿Dónde pueden participar? ¿Sí? Entonces, bueno, si la imagen del niño trabajador era el símbolo del México postrevolucionario, será la del niño consumidor, la imagen ya de mediados del siglo XX, ¿no? Y todavía es una imagen, pues, digamos, es una construcción, un modelo que predomina también en el día de hoy y que convive con otro modelo que surgirá más hacia finales de los años 80, que es el de los niños emprendedores, líderes, ¿no? De las celebridades, las estrellas infantiles.
Y aquí algo, y con esto ya voy a ir cerrando, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño de 1989, ¿no? En la Asamblea General de Naciones Unidas, representa, digamos, la cúspide global del reconocimiento a la participación infantil, ¿no? O sea, la Convención logra establecer estándares mínimos de protección, ¿no? Fundados en el principio del interés superior del niño, pero fundamentalmente su gran importancia para mí es que declara el derecho de niños y niñas a ser escuchados en los asuntos que les atañen y a expresar su opinión. Los constituye de facto en sujetos de derecho, no solo de protección. ¿Sí? Tienen derecho. Nos constituyen y bueno, también es una invitación a ser crítico con esto. Pero entonces, el protagonismo y la participación infantil que en América Latina habían tenido digamos, un espíritu muy emancipatorio, muy popular, surgieron de las organizaciones de niños y niñas trabajadores en América Latina, ¿no? O sea, hubo un impulso muy importante de hacer de los niños protagonistas, de participar, de que fueran a las marchas, etcétera. Fueron capturados y reconvertidos en dispositivos del régimen neoliberal, orientado, ¿no?, a constituir sujetos hipermodernos, autodirigidos, autocontenidos, emprendedores de sí mismos, que respondan a una demanda constante de implicación en su propia construcción y que nos comportemos como actores motivados por el éxito, la competencia y el rendimiento. Esa es la clave. Y en ese contexto es que se instala en México y en buena parte del mundo otro modelo que yo identifico, que es la del niño emprendedor, ¿no? Y que este término proviene de un lenguaje empresarial, ¿no? Emprendedor. Se apropia del reconocimiento de los niños como sujetos participativos, pero los resignifica en función de promover lo que podríamos llamar una participación infantil neoliberal. ¿Sí? O sea, como la otra decía, era la libertad del individuo a través del consumo. Esta es una participación infantil neoliberal. Entonces es la constitución de un sujeto individualista, poco dado a pensar en el bien común, orientado hacia el liderazgo personal, la competencia, la autogestión. Y entonces ese niño emprendedor representa como ese nuevo ideal de ciudadanía, ¿no? Para una lógica económica que requiere sujetos capaces de asumir un papel protagónico en la búsqueda de un bienestar que el Estado no te puede garantizar. Búscala por ti mismo. Yo no te... ¿No? Sí se entiende esta parte, ¿no? Y uno de los primeros o de los principales impulsores de esta figura en México fue la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al que México se incorpora en 1994, y la OCDE le recomienda a sus países miembros en ese momento incorporar el emprendimiento en todos los niveles educativos, asegurando que con ello produciría crecimiento económico, creación de empleo y mayor resiliencia social. La resiliencia es que te puedas aguantarte lo que estás viviendo, que seas capaz tú mismo, ¿no?, de resistir a todas las dificultades. Eso es ser resiliente. Entonces hay un discurso muy meritocrático, muy ahistórico, porque también lo presentan como una cosa como, ¿no?, así nacen los niños, y profundamente adultocéntrico, ¿no? O sea, mide el valor de los niños por su capacidad para competir, pero oculta las desigualdades estructurales que determinan de manera radical las posibilidades reales de acción y desarrollo de las infancias. No, el clásico eres pobre porque quieres, pero ¿cuál es? Decir, las estructuras, uno se mueve en determinados marcos estructurales.
no depende solo del individuo poder salir de esos marcos, ¿no? Pero esta es ¿no? La configuración de este modelo, de ese niño que tiene que ser resiliente, resistir al mundo que le toca vivir y ser él mismo el emprendedor de su propio destino, ¿no? Aurelio Nuño, secretario de Educación entre 2015 y 2017, impulsó que los alumnos de educación básica adquirieran los conocimientos y las actitudes para poner en marcha una mini empresa. Y la SEP publicó un cuaderno que se llama Laboratorio de Emprendedores, que buscaba colocar a los alumnos en el centro de todas las acciones, concibiéndolos como agentes de cambio y constructores de su propio aprendizaje. Este lenguaje se replicó en incontables iniciativas públicas, privadas, entre ellas el Parque de Diversiones Kitsania, ¿no? Que es una empresa mexicana transnacional que opera en muchos países del mundo, que promueve justamente esa ciudadanía global infantil asentada en estos valores. Ser productivo, negociar, correr riesgos, saber que el dinero se gana con trabajo, esfuerzo y creatividad. ¿Sí? La paradoja, sin embargo, para mí es reveladora. A los niños protagonistas y emprendedores se les insta a encontrar con resiliencia las respuestas y las soluciones ante un marco deficiente de protección de derechos, ante condiciones adversas o incluso ante la violación de sus derechos elementales. Entonces, la participación infantil que defendemos, conquistada como herramienta de emancipación de las infancias, termina convirtiéndose en este modelo en el mecanismo mediante el cual se traslada a los propios niños la responsabilidad de resolver lo que el Estado ha dejado de garantizar. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos entendido, ¿no? Que la infancia ha sido un terreno que constantemente es intervenido, moldeado, gobernado y que estas nociones sobre la infancia están lejos de ser estáticas, se reformulan constantemente, modifican sus significados, responden, ¿no? a la idealización de los niños como sujetos del futuro, ¿no? Los convertimos como ustedes son importantes en tanto van a ser los adultos del futuro. O sea, potenciales adultos son importantes, pero también se reduce algo muy inmediato y concreto que es hacerlos participar en el presente, ¿no? Entonces, el capitalismo y sus lógicas impregnaron la forma de tratar a los niños y las niñas, ¿no? Y tenemos que entender cómo todas esas dinámicas atraviesan las formas en que pensamos a la infancia, ¿no? Entonces, un poco lo que yo desprendería como de esta conversación es que la infancia no es una etapa solo biológica, natural. Evidentemente también es biológica y fisiológica, no vamos a negar eso. No es fija, no es universal, sino una construcción histórica moldeada por relaciones de poder y por las sucesivas transformaciones del capitalismo. El concepto mismo de infancia ha operado a lo largo de la historia como una herramienta de gobierno, ¿no? Con distintos proyectos de nación. Por lo menos en la historia del siglo XX en México, en ese tránsito, niños y niñas pasan de ser concebidos como actores colectivos y revolucionarios a convertirse en individuos emprendedores, obligados a autogestionarse en entornos que reducen progresivamente su responsabilidad con los derechos de los niños, ¿no? Y creo que de todo esto se derivan consecuencias que no solo son académicas, ¿no? En la modernidad occidental predominó la exclusión política infantil. Se esperó que a los 18 años surja mágicamente una conciencia política, ¿no? Cumples 18 años, ya ve a votar, ¿no? Pero durante 17 años le negaste a los niños y las niñas la competencia moral e intelectual para entender de política. La ciudadanía infantil no puede aparecer de manera súbita a los 18 años, ¿no? Después de años de exclusión política y de sistemático silenciamiento de las infancias. Debería construirse reconociendo la agencia de niños y niñas antes de esa edad, garantizando su acceso al conocimiento, a los conocimientos y su derecho a ser escuchados. Entonces, abandonar el mito de la inocencia infantil no significa desproteger a niños y niños. Significa para mí sustituir una lógica de silenciamiento por una ética de justicia, participación y reconocimiento. La infancia no es un territorio natural que deba preservarse intacto, es un campo de disputa política y reconocerlo, desnaturalizarla, historiarla y cuestionarla
creo yo que es el primer paso para construir formas más democráticas y menos excluyentes de relación entre adultos e infancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Probablemente va a haber más preguntas que posibilidad de respuestas. Mientras se animan, invito a la gente que está en línea a dejar un breve comentario, a ver cuál podemos contestar, y ustedes también aquí en el público presente. Pero aprovechando de mi privilegio en la mesa, quisiera como hacer como un breve comentario, tal vez una pregunta que es como, pues quedó muy claro todo, ¿no? De cómo, de esa protección retórica hacia la infancia, que nada más eso, ¿no? Es retórica y deja todas las cuestiones estructurales que vulneran, perdón, la misma infancia. Y por eso, ¿no? Es muy importante lo que queremos lograr con ese ciclo de conferencia, y empezamos justamente con la plática de la autora, es como ver cómo incluso históricamente toda esa construcción sociohistórica de la inocencia no tenía ningún fundamento en la realidad, ¿no? Y me gustó mucho esta idea que usted decía de la infancia, de la niñez como principio organizador, porque algo que espero que logramos visibilizar a lo largo de este ciclo es que la literatura contemporánea lo que hace es hacer de la infancia un principio desorganizador, ¿no? Eh, como mostrando justamente cómo no hay ese esencialismo, sino que hay diferentes esencias, diferentes infancias. Y por ahí hago una pregunta que no sé si se pueda contestar, que es, cómo es ese ser historiadora de la infancia hoy en día desde esa concepción, ¿no? Definir la infancia no se corre riesgo de volverlo otra vez una esencia, o cómo lo logra la historia, ¿no? Muchas gracias. Primero contesta bien. Sí, si quiere, mientras digo, ve qué hago con todo eso. Sí, yo creo que, por ejemplo, mucho de lo que hemos pensado es qué tanto desde la academia construimos también esencialismos, y hay mucha reflexión al respecto, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos que el campo de los estudios de la infancia o de los child studies comienza después de la Convención de los Derechos del Niño. O sea, es como un boom, ¿no? De reflexiones sobre niños, sobre el tema de los niños y niñas, y todos como que estábamos muy prendidos y prendidas de la idea de la participación infantil, ¿no? Entonces se creó como todo un ambiente donde tenemos que escuchar la voz de los niños y tienen que participar, y entonces el niño es un agente participativo casi ya per se, ¿no? Entonces muchos llamaron a decir, bueno, control, porque si no se constituye un nuevo paradigma, que es el niño participativo, ¿no? El niño protagonista, y hay incluso hasta, ¿no? Gente que está tratando de defender del protagonismo a los bebés, ¿no? Entonces, bueno, habrá que leer qué están planteando, pero entonces se ha extendido tanto que se vuelve otra más de los paradigmas o de los modelos. Yo creo que todo tiene que ser muy cuestionable, ¿no? El niño, por ejemplo, creativo fue otro. Amy Ogata tiene un libro muy lindo sobre la construcción del modelo del niño ¿no? Creativo, que utilizó mucho la pedagogía, etcétera, ¿no? O sea, el niño es creativo por naturaleza. Entonces todos se volcaron a defender que el niño era activo ¿no? Es como una posición que se les da a los niños, que son como una especie de recipiente de nuestros anhelos más enormes como sociedad, ¿no? Entonces, anhelos desde estos meritocráticos hasta que son protagonistas, son protagónicos, son, ¿no? Entonces, creo que sí, que tenemos que siempre estar como en el espíritu crítico, ¿no? Bueno, ¿desde dónde se constituyen estas ideas? ¿Dónde surgen? ¿Para quién operan? ¿Qué promueven? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo operan en una lógica también sistémica, estructural más grande? ¿No? Que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Sí, perfecto, muchas gracias. Y por eso es importante, ¿no? Siempre trabajar dentro de marcos históricos, ¿no? Para situar estas concepciones, ¿no? Si no, por ejemplo, nos quedamos con la idea de que Disney nos hace la película de, ¿cómo se llama?
eso sobre las emociones. Entonces Sí. entendemos que así son las emociones de los niños en todas las latitudes y así deben de ser, ¿no? Sí. Y bueno, voy a empezar a leer como 3 preguntas, ¿le parece, doctora? Y creo que a lo mejor condensamos y no sé si luego por aquí hay alguna respuesta y también las escuchamos. A ver, el primero dice, se ha mencionado que las concepciones sobre la infancia han sido fijadas predominantemente por el Estado, la Iglesia y el sector empresarial. Bueno, la última parte un poco ya contestaba eso, ¿no? Actualmente estamos siendo testigos de una nueva definición de los límites de la infancia por parte de las organizaciones criminales del narcotráfico. Reportes de la Redim nos señalan el aumento de delitos violentos contra las infancias por parte del narco. También el reclutamiento de niñas por los beneficios penales que conlleva. Es decir, la infancia que hasta hace pocos años gozaba de cierta protección cultural, ahora es cancha libre. ¿Nos puede comentar sobre este tema? Luego nos dicen, ¿qué sucede con los niños, niñas racializados, marginados, que no tienen los recursos o el perfil para ser parte del capitalismo, consumidores, ahorradores e emprendedores? ¿Han existido voces críticas en el pasado y presente que tienen otras ideas sobre la infancia más allá del capitalismo? ¿Se puede luchar contra la fidelización de los infantes a marcas o productos en un entorno de violencia con el que vivimos, cómo se está concibiendo la infancia? Bueno, ya sé que son muchas preguntas, pero voy a ver una corta. Dice, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el primer paso para desnaturalizar a las infancias? Bueno, cada una de estas preguntas daría para una conferencia aparte, pero no sé si se anima, doctora, a contestar. Sí, a ver, sobre el tema de las violencias hacia las infancias y el tema del reclutamiento, ¿no? De grupos armados, el tema no es nuevo. Los niños han participado en la guerra desde hace muchísimos siglos, por lo menos si nos vamos, ¿no? O sea, en la Revolución Mexicana participan constantemente y tienen papeles muy relevantes, ¿no? Como los tienen hoy también en estos conflictos, ¿no? De México y de su violencia. O sea, los niños son, ¿no? Son como sujetos ideales para escabullirse por lugares y entonces reportar cuando entran, ¿no? Grupos armados o fuerzas o los federales a distintos poblados, ¿no? Son los que corren y llevan mandados, las niñas acompañan también y desde muy temprana edad son soldaderas también. Entonces los niños sí están participando en las guerras de manera muy intensiva. Si uno piensa en todas las guerrillas latinoamericanas, los niños tienen un papel importante en las propias guerrillas. Entonces, participan del mundo de la violencia, se unen a la bola en la Revolución Mexicana y después se convierten también como una especie de héroes, ¿no? O sea, Beatriz Alcoguerre también ha estudiado la figura del niño héroe, cómo se constituye, ¿no? Ese niño mártir que también será muy útil en términos interpretativos. Entonces, están participando en las guerras de manera muy intensiva, tanto como víctimas, como milicianos, como guerrilleros o como combatientes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las violencias perpetuas que han vivido los niños y las niñas a lo largo de la historia. Eh, los niños racializados no entran en estos, obviamente no entran en el ideal del niño inocente. Hay un libro, me estoy tratando de acordar de la autora, se llama Racial Innocence, que trabaja el tema de los niños afroamericanos en Estados Unidos y cómo se enfrentan a este debate de que ellos no son inocentes, ¿no? Incluso la cabaña analiza en uno de los capítulos la cabaña del tío Tom, ¿no? Esta novela donde, ¿no? Está esta confrontación entre las dos niñas, la niña blanca
¿no? Y la niña afroamericana, y lo que implica en términos raciales la constitución de la inocencia. La inocencia no está encarnada en un cuerpo que no sea blanco para ese momento, ¿no? Entonces, no entran en estos modelos, no entran en el modelo del niño consumidor, entran más bien como sujetos de deseo de todo lo que aparece en el mundo del consumo, ¿no? Al que tienen que acceder de otras diversas maneras, ¿no? Con objetos usados o de otras maneras. Entonces son infancias marginadas, ¿no? Pero hay también, y aquí en el instituto, por ejemplo, Rafael Mondragón ha trabajado mucho con el tema de cómo se han construido también formas de utopías para pensar de manera diferente en las infancias. Y hay muchos proyectos en donde se ha tratado de pensar también de otras formas a las infancias, ¿no? En lo que yo me he concentrado es como en estos modelos como muy, muy pesados, muy, ¿no? Muy hegemónicos que provienen de estados, como decíamos, ¿no? Como de instituciones, y hay que seguir estudiando, ¿no? A estos otros modelos. O sea, pero el modelo de niño trabajador sí que se impone en las infancias racializadas, en las infancias, ¿no? Afromexicanas. Y cómo desnaturalizar a las infancias, yo creo que justamente haciendo como todo este trabajo de reflexión de cómo las estamos pensando y justamente no suponer que esto es natural, que los niños se comportan así de manera natural y que nosotros los pensamos así de manera natural. O sea, siempre estar como en constante cuestionamiento, ¿no? De cada uno de estos, de por qué decimos que un niño tiene que votar a los 16, cuál sería nuestra postura. Digamos, hoy, por ejemplo, en Argentina, lo que se está haciendo, ¿no? Es bajar la edad penal, ¿no? A los 14, ¿no? Porque, uy, qué peligro, ya saben lo que están haciendo, pero no les dan la edad política, ¿no? No los ponen como sujetos, ¿no? Que puedan votar a la edad de 14. Entonces, se considera que tienen edad para entender que un acto, ¿no? Que tienen discernimiento en términos jurídicos, pero que no tienen capacidad de votar a los 14. ¿Por qué? Entonces, nos tenemos que sentar a pensar qué implican estas categorías, sobre todo cuando se discuten cuestiones de en qué momentos, a qué edad se les va a dar acceso o no a ciertos conocimientos, o de dónde viene nuestro pensamiento de que ellos no tendrían que saber sobre ciertos temas. ¿Por qué no tendrían que saber sobre ciertos temas? Porque los afecta, pero entonces, ¿hasta cuándo les vas a dar la posibilidad de que sepan de ciertos temas? ¿No? Que es algo que también en la propia literatura infantil, digamos, hay muchas vertientes, ¿no? Hay autores fantásticos que se animan a transgredir ¿no? Estos modelos culturales y ofrecerles otro tipo de cosas, y hay otras, ¿no? Otra literatura que les hablan como si fueran pequeños tontos, ¿no? Y que no les van a dar acceso a nada, ¿no? Son pequeños tontos y los mantienen en esa esfera de pequeños tontos, ¿no? Pues bueno, para quienes trabajamos con infancias es desnaturalizar implica convertirte en un sujeto crítico que esté cuestionando cada una de estas cosas, de dónde vienen y para quién operan. No son todas naturales, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, quien estudia la cultura luego, que es muy complicado, pero entra en este esquema de decir que todo lo que es naturalizado generalmente nunca es natural, ¿no? O sea, ¿No? sí. Y también, por ejemplo, si trabajamos con autores de literatura, ellos mismos tienen concepciones de infancia que tenemos que advertir, que están también en el mismo régimen de subjetividades y de racionalidad que nosotros a veces, ¿no? Sí, y no, y de hecho sí, ahora hay muchas propuestas que también tratan temas incómodos, ¿no? Uno de los últimos premios Bellas Artes de Literatura para la Infancia, que fue Efraín Blanco, no sé si usted conoce esa obra que se llama La balada de los niños muertos, ¿no? Ya desde el título incomoda muchísimo, ¿no? Yo mismo que trabajo en infancias, el título inicialmente me incomodó, ¿no? Pero sí. ¿Aquí hay una pregunta del Sí, público? ahorita que hablaban de la literatura infantil y con respecto a cuándo saco, cuál ha sido la idea de niño. Bueno, siempre ha habido niños, obviamente, pero no la idea de infancia. Porque yo pienso, por ejemplo, antes del capitalismo, en la Edad Media, por ejemplo, todos esos cuentos
de Caperucita, la Cenicienta, que parece que viene desde antes, la Bella Durmiente, etcétera, pues originalmente no eran cuentos para niños, eran cuentos para todos. O sea, claro que había niños, pero no había la idea de infancia, ¿no? Y ya es hasta el siglo XIX, bueno, a finales del XVIII, cuando los hermanos Grimm, o un poco antes, Perrot, ya lo medio hacen para infancia, en el sentido un poco de inocencia. Y ya después empieza, por ejemplo, los cuentos de Pinocho, que es un cuento dramático, pero es un cuento infantil. O sea, ya es que la edad pensando en niños, no cualquiera que sea esa idea, ¿no? Entonces, realmente sí es complicado porque como que hay toda una tradición de hadas, que a lo mejor no habría que acabar con esa tradición, sino darles otro sentido, ¿no? Un sentido más de lo que viven los niños actualmente. Bueno, yo pienso. Sí, no tengo una respuesta. Estaba pensando en que este fenómeno de productos que surgen primero para adultos y después es, por ejemplo, el anime y el manga japonés, no surgen como productos infantiles y después van como, ¿no? Convirtiéndose en productos para niños, niñas, adolescentes y ahora jóvenes. Ahora es como un público puede ser un público muy estirado en términos etarios, ¿no? Y hoy hay un autor que se llama Neil Postman que escribió hace algunos años un libro que se llamaba La desaparición de la infancia. Y él estaba pensando mucho en la televisión y entonces una de sus preocupaciones era cómo empezaba a ver, él no, empezaba a identificar como un estiramiento etario donde ya no se sabía, o sea, las mamás se visten igual que las hijas chicas, ¿no? O sea, tú puedes ver una mamá que compra la ropa en la misma tienda y vienen, ¿no? Vienen iguales. Y quizá también estamos, o sea, y los productos, sobre todo los de las industrias culturales, yo creo que también ahí tendríamos que diferenciar cuáles son los productos de las industrias culturales, es decir, de las industrias de consumo masivo. También tratan de estirar ciertos géneros para hacerlos consumibles por distintos grupos etarios. Si uno va a una película de Marvel, va a encontrar adultos que les encanta esa película, ¿no? Que además ese es un fenómeno, yo creo que habría que estudiarlo más, me parece bastante reciente, ¿no? Adultos consumiendo anime, adultos consumiendo películas de caricatura o animadas, ¿no? Pero ves a los adultos y ves a niños muy chiquitos y se van a reír en distintos momentos del filme, ¿no? Porque son películas que están estructuradas para tener todos esos niveles, ¿no? Entonces, yo creo que todavía se tiene que seguir reflexionando en qué tanto se está estirando, como, ¿no? Esos consumos culturales, en qué momentos esos consumos culturales desaparecen las franjas etarias, ¿no? Si son y en qué momentos no, ¿no? Que son muy específicamente situados por los temas, por el propio lenguaje. Son cosas que yo no tengo de todo reflexionadas, o son como, ¿no? Imágenes que me vienen de lo que he leído y en ciertos aspectos, en la moda, por ejemplo, se ha estirado. No sé si se considera que hay una moda infantil y otra moda, ¿no? O sea, una mujer de 50, si puede vestirse parecida a una de 14, va a estar muy bien culturalmente, ¿no? En una mirada, ¿no? Cultural, ¿no? Entonces, bueno, o por ejemplo, cómo se ha estirado el mundo del consumo el tema del maquillaje infantil, como ya hay marcas que están dirigidas a niñas de 7 años para que se maquillen. Para que se maquille. Entonces, el maquillaje que se consideraba como en un momento de la historia, jamás verás en los años 20 un anuncio de maquillaje dirigido a niñas. No existe eso, ¿no? Y hoy en día eso, o sea, entonces, eso me parece interesante justo, o sea, creo que son buenos ejemplos para seguir pensando esta dinámica elástica de las edades, ¿no? De cómo para algunas cosas sí y para algunas cosas no. En dónde sí y en dónde no, y qué no, pero... Y luego, nada más como quisiera agregar que a veces también seguimos resistiéndonos
resistiéndonos a dejar ciertos estereotipos sobre la recepción de los niños, ¿no? Por ejemplo, los estudios dicen que a los niños en las escuelas les encanta hablar de temas que tengan que ver con la muerte, por ejemplo, con la violencia. Y por ejemplo, usted citaba el caso de Pinocho, que a mí me parece un caso histórico muy paradigmático, porque bueno, luego la gente, los contemporáneos olvidan el hecho que Pinocho en realidad no terminaba con su conversión o transformación en niño de verdad, sino que terminaba ahorcado en la encina, ¿no? Pero lo que pasa es que ese cuento se publicaba periódicamente. Y los niños empezaron a inundar como el periódico de cartas, pareciendo, no puede terminar así, no puede terminar así. Entonces ahí tenemos un caso evidente de agencia literaria de los niños porque cambiaron un clásico, ¿no? Entonces, para ellos no le preocupaba el hecho que muriera violentamente, simplemente que Pinocho no pudo haber terminado así porque era su héroe, ¿no? Y bueno. No, y pienso también, por ejemplo, ahora que está el mundo como está, UNICEF ha sacado algunos, incluso en sus páginas de redes sociales, formas de hablarle de los conflictos a los niños, ¿no? Que me han parecido como muy interesantes, porque entonces sí dan como, o sea, háblales de lo que está pasando, no les digas que nada tiene arreglo, puedes, ¿no? Tratar de pensar, bueno, ¿no? Desde nuestro espacio, ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, hay formas de hablarles donde sí les estás informando, no les estás ocultando la información, ¿no? Y tampoco los estás poniendo en una situación de angustia total, que también si no entienden, ¿para qué les vas a decir? No se trata de construirles un mundo apocalíptico, al contrario, ¿no? Como, ¿cómo podemos hacer? Son como varias, ¿no? Ya no me acuerdo cuáles decía, pero eran como 10 puntos de cómo hablarles, ¿no? De situaciones a los niños y las niñas. No es como cómo ocultarles, no. Háblales en una dimensión, ¿no? Explícales, les interesan, esos temas les interesan eso es formar ciudadanía, ¿no? Eso es hacer que a los 18 tengan cierta imagen, cierta idea de por dónde van ellos, ¿no? Ellos están interpretando el mundo todo el tiempo, eso Sigmund Freud lo marcó desde muy temprano, ellos están interpretando el mundo, ellos tienen ideas sobre la sexualidad, ¿crees que no? Ah, no, nunca me ha preguntado. Tienen ideas sobre la sexualidad, tienen ideas sobre cómo vienen los niños al mundo, tienen ideas y tienen entonces, si tú no les explicas y les das acceso al conocimiento, construyen unas fantasías que no necesariamente por ser fantasías son lo mejor para ellos, ¿no? Se construyen ahí hoyos negros, se imaginan más cosas que las que quizá no son, ¿no? De hecho, la pregunta sería si realmente estamos intentando proteger a las infancias o proteger a nosotros de lo que nos incomoda de las infancias. Sí, sí, de ese diálogo. Sí. Adelante. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer énfasis en esta parte de cómo se visten las infancias, ¿no? Tengo conocidos que quieren llevar una infancia más con sus hijos, que sea más infantil, pero también estas infancias donde ya las hacen más adultos, ¿no? Desde cómo se visten. Porque vas a la escuela, yo sufrí bullying en la escuela, ¿no? Entonces, si eres inteligente, sobre todo creo que ahorita estamos marcados, si te gusta estudiar, ya eres la ñoña, ya te empiezan como a clasificar. Y entonces, pero eso también viene desde los adultos, ¿no? O cómo te vistes. Si yo prefiero ponerme un vestido siendo niña, a vestirme con una minifalda siendo niña, ya hay, igual el mismo término, ay, qué ñoña eres. Entonces, no, ya no puedes, incluso en qué escuchas, ¿no? ¿No? Los niños, yo trabajo en una ludoteca, trabajo con las infancias, y esta parte de qué escuchas, mientras hay niños que escuchan Luli Pampín, hay niños de 5 años que ya se saben todas las de Peso Pluma, ¿no? Y esa parte también a ellos, en cómo conviven, pues sí les afectan porque empiezan a segregar a los que no escuchan o no están a la moda, ¿no? También me he fijado que, por ejemplo, uno va al supermercado y hay supermercados que tienen esta parte de que dice entrenando, de entrenadores, ¿no? Que tienen los carritos chiquitos para que los niños ya vayan y compren. Y ahí dice entrenadores. Entonces, también en esta parte de, retomando lo de la lectura, hay un libro que se llama El monstruo de colores. Y que a mí me gusta mucho y me gusta mucho trabajarlo con los niños porque te enseñan a identificar tus emociones. Y ese libro yo creo que debe estar en todos lados, porque sí, incluso yo como adulta, cuando lo leí por primera vez, a veces los libros
también pueden ser para tu niña de la infancia, ¿no? Yo dije, híjole, si yo hubiera tenido este libro en la infancia, hubiera detectado mejor mis emociones y gestionarlas de otra manera. Pero sí, yo siento que estamos ya ahorita en un mundo donde todo lo quieren capitalizar, ¿no? Por ejemplo, yo crecí viendo Dragon Ball y yo veo la primera temporada y para nada es para niños. Y no, ya después trataron de hacerla más para niños, pero tuve la primera temporada de Dragon Ball y para, o sea, tiene cosas de doble sentido, o sea, imagínense, pues, para un niño, ¿no? Claro, uno no se va con eso porque uno es inocente, pero hasta dónde puede tu inocencia, como dicen, ¿no? Pues somos, no es que uno sea inocente, sino desde tu mente hasta dónde te puede llevar o cómo te puede impactar ver ciertos caricaturas. Yo veo las de Nickelodeon y para nada, pues son para niños, ¿no? Estas series de Victorious o están súper bueno, marcadas por las ideas de los adultos y no son para adolescentes, ya tienen temáticas, bueno, ni siquiera las temáticas, sino su forma de ser, ¿no? Son muy, siento que no van con la edad, pero en serio. Sí, no, es interesante porque, por ejemplo, por mucho tiempo se consideró que algo inocente que podíamos ofrecerle a los niños era Disney, ¿no? Eran las películas de Disney de princesas, ¿no? Y están cargadas de violencia de género totalmente, ¿no? Entonces, eso se consideraba que era un producto que los niños podrían consumir porque no habla de sexualidad, de guerra, de economía, de política, pero era de una violencia de género terrible, donde la mujer solo podía recibir de un hombre, no tenía agencia, nada, ¿no? Entonces, las violencias hacia las infancias a veces están ocultas en los lugares menos esperados, ¿no? Y otra vez el estiramiento de esto, ¿no? O sea, los cantantes que escuchamos, los adultos también. Entonces, digamos, no podemos suponer que los niños no saben. Están cantando canciones, ¿no? De reggaetón, ¿no? De lo más explícitas y después no les vas a contar nada. Les vas a decir, les vas a hacer imaginar algo sobre una semilla que vuela y entonces, ¿no? Y eso les vas a hacer imaginar mientras ellos están cantando algo súper explícito. Y hay un, ¿no? ¿A qué se juega en esa relación con los niños donde, ¿no? Simulamos, es una simulación, ¿no? ¿Por qué no queremos decirles las cosas, ¿no? Bueno, una pregunta desde YouTube nos dice, ¿qué piensa de la noción individuos no adultos para evitar problemáticas ontológicas sobre conceptos de infancia, adolescencia, etcétera? Y bueno, creo que esa parte, las otras van en otro lado. ¿Se vuelve a leer? Sí, entendería como si Como- que podemos nombrarlos no adultos. Como individuos no adultos para evitar como problemáticas ontológicas sobre... No me gusta porque partimos de la negación de lo que no es, Ujú, ¿no? Recordemos que infancia es sin voz, ¿no? El propio vocablo viene, ¿no? A referirnos, por eso no es yo cuando mis alumnos dicen los infantes de 10 años, no, los infantes se están refiriendo a los que todavía no tienen voz. Entonces, ya el propio vocablo infancia sí. nos está hablando de alguien que no tiene voz, que no ha tenido voz a lo largo de la historia. Entonces, decirles no, ¿cómo es? No adulto. Individuos no adultos. Entonces, todavía es construir un mundo mucho más adultocéntrico de lo que tenemos hoy. Claro. Ya el término tiene su complejidad, no lo usé porque no sé si comulgo tanto, pero, ¿no? Pero si ya vivimos en un mundo adultocéntrico, convertir a los que no son adultos, ¿no? En nominarlos como no adultos me parecería fuertísimo, ¿no? Que además incluye a todos los, ¿no? Entonces, todos los jóvenes, adolescentes, niños, niñas, Sí, bebés, total. todos serían, ¿no? Me parece que deberíamos partir de la propuesta de lo que sí son, ¿no? Sí, creo que se entiende de dónde surge la pregunta, pero sí. Sí, es interesante, pero... Perdón, luego hay una pregunta del público, pero aquí hay muchas más. Voy a elegir solo algunas. Perdón para los que no estarán incluidos. Dice, ¿de qué manera lo digital está transformando las categorías de análisis al concebir las infancias? Y bueno, aquí nos preguntan también bueno, dice, recorrido histórico hasta ahora planteado y como nos adviertes, recupera la narrativa hegemónica que documenta al niño desde la minusvalía y lo que ocupa el mundo mesoamericano y las prácticas culturales de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué has logrado documentar? Y
La última. Bueno, ya incluyendo esto, nos preguntaban en general sobre, antes de pasar a la pregunta del público, sobre consejos o referencias de textos, incluyendo lo de ustedes, doctora. No sé si lo quiera repetir de una forma más esquemática. Gracias. No, y podremos integrar la pregunta y Sí, cerramos. sí, además. Hace un pequeño apunte. El trabajo infantil marginado no es propio de las clases populares. Podemos decir que abarca todos los sectores sociales, porque existen niños que han sido cantantes. Por ejemplo, puedo citar a Luis Miguel, ¿sí? Que no sería de un sector popular, no proviene de un sector popular. Pedrito Fernández, que empezaron a cantar muy niños. Y ahora podemos ver dentro de la realeza también los hijos de los monarcas, ya algunos ya están, su niñez ya está predestinada para llegar algún día a ser monarca, suceder a los padres, y así, pues, quieras o no, es una especie de trabajo que se va repitiendo por generaciones, ¿no? Casos de Entonces no, pues no sería propio el trabajo de las clases marginadas, del papelito, el boleto, etcétera, ¿no? Sino que abarca todos los sectores sociales, yo diría, ¿no? Porque también hay niños actores ahí, bueno, por ahí yo vi un programa en la tele que una cantante, Liga Bailey, pues alcanzó el éxito en la adolescencia, pero yo la vi en un programa de bebita, ¿no? Así como la niña que está aquí. Y ya salían los programas Chiquillas. sí, en los programas de televisión. Entonces, ellos también, creo que más propio de las clases populares, Sí. ¿no? El trabajo infantil. No, no es propio y es una buena observación. También hay otro tipo de trabajos. Ay, no sé si me convence de que los niños hijos de los reyes estén trabajando, puede ser. Pero digamos, sí hay trabajos que desarrollan, por ejemplo, los niños de sectores medios. En Estados Unidos hay mucha cultura, por ejemplo, que van a entregarlos. Sí, entregarlos. Son muy niños. Pero de los 3 millones de niños y niñas trabajadores en México, la mayor parte son de sectores populares. La mayoría, ¿no? O sea, pero no es propio de los sectores populares. Sí, bueno, la mayor parte de los niños trabajadores en México son de sectores populares y también hay otro tipo de trabajos infantiles que hay que reconocer y en eso sí me parece muy pertinente la anotación porque están todos estos niños, ¿no? Del medio del espectáculo y otros trabajos, o sea, niños de clases medias que en las vacaciones hacen algunos trabajos, ¿no? No sé si ha llegado a ver el programa de Chiquilladas, ¿no lo llegó a ver? Sí. Son niños actores. Exactamente. Empezaron y ahora ya son adultos, son cantantes, sí. Algunos siguen siendo actores. Sí. Y empezaron. Tengo un tesis. Pues como la niña. Eduardo Martínez está haciendo su tesis doctoral sobre los niños que trabajan en la televisión. Hay que llamarlo. Sí, ¿no? Respecto a lo digital, como en la pregunta de lo digital, ¿cómo está reconfigurando las concepciones de infancia? Yo creo que sí tenemos que trabajarlo más porque a mí me parece que sí se está estirando, o sea, se están estirando los límites del consumo, ¿no? O sea, estos consumos que antes estaban como muy destinados, ¿no? a grupos etarios particulares. Había una revista, por ejemplo, Teenager para las chicas de 20, ¿no? Hoy en día hay un acceso total, ¿no? a este tipo de productos y unos consumos, ¿no? de muchas violencias. O sea, el gran problema que tenemos hoy con las infancias y lo digital es el consumo de muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, ahí se están estirando. Tenemos, por ejemplo, incluso hay una preocupación muy fuerte entre quienes trabajamos con infancias de cómo se están posicionando discursos que favorecen el abuso sexual de niños y niñas. O sea, lo que estamos viviendo, por ejemplo, con el caso estadounidense hoy, ¿no? Lo que de pronto, ¿no? Señalaba el que hoy es presidente de Argentina en algunas declaraciones de pues, que se debería legalizar. El presidente de Perú se están
también hay como, ¿no? Se está viralizando algunas entrevistas que dio en 2023 defendiendo que las niñas de 14 años tienen que poder acostarse con los maestros si quieren, ¿no? O sea, empieza a haber una redefinición, ¿no? Por parte, ¿no? De ciertos grupos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo avanza, porque esos límites, no todo lo ganado se gana para siempre, ¿no? No toda la protección de derechos y lo ganado se gana para siempre. Eso la historia ha demostrado que se puede perder en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay que revisar lo digital, cómo está estirando esto y en dónde está posicionando los consumos infantiles. ¿Y por qué? ¿Por qué no? O sea, hoy en día, ¿no? Cuando hay, digamos, los grandes magnates de las redes sociales están siendo llevados a juicios, lo que dicen es que son los niños los que están consumiendo, son ellos los que están decidiendo qué consumir, no los estoy obligando a que consuman. Entonces, hay que tomar parte de estas discusiones. Y creo que no fue en ningún momento presenté estos modelos a los niños desde la minusvalía. Al contrario, son sujetos sumamente valiosos para el corazón del capitalismo y no los consideran que estén en minusvalía. O sea, que el Estado postrevolucionario construya la idea de que los niños deben trabajar y se está constituyendo el nuevo ciudadano obrero del futuro es por la gran valía que tienen los niños y como consumidores también se considera que son fundamentales, ¿no? Entonces, no son infancias desde la minusvalía, digamos, ¿no? Hay trabajos para Mesoamérica, hay algunas tesis aquí en la UNAM que han trabajado niñez campesina, indígena en Mesoamérica, en Mesoamérica hoy, digamos, y también, ¿no? Alejandro Díaz Barriga para mí es como, ¿no? O sea, junto con López Austin, pues los principales estudiosos sobre las infancias mexicas, por ejemplo, ¿no? Sobre qué implicó el sacrificio infantil, ¿no? Desdice mucho de que los niños no eran valorados, al contrario, son plumas de jade, son muy valorados, se reúnen, ¿no? Las comunidades a recibir a los bebés, o sea, hay mucho trabajo sobre, todavía nos falta y esperemos que Alejandro siga aportando, pero pues, si quieren estudiar un poco sobre infancias en Mesoamérica antigua, Alejandro Díaz Barriga, hay varios, ¿no? Varios trabajos, ¿no? Sobre eso, entonces los invito. Y sobre mis textos, pues en la página del Instituto de Investigaciones Históricas están algunas de mis publicaciones, ahí te pueden consultar, muchos están en acceso abierto, también en esa misma página está mi correo, me pueden escribir si necesitan cualquier texto y se les puedo, ¿no? facilitar. Pues muchísimas gracias, doctora. Antes de darle un aplauso para cerrar la sesión de hoy, agradezco a todas las y los presentes en línea y aquí en la sala de videoconferencia. Y nada más un recordatorio que en 15 días estará la segunda conferencia a cargo del doctor Gerardo Cruz Brunet, Visualización de la infancia en la crisis de la migración en la literatura. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Invitación.